Bueno, Nicolás del Caño fue candidato a la presidencia por el Frente de Izquierda, 800.000 votos, ahora llamando a votar en blanco. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos, María. Bueno, hoy Scioli dijo, yo le hablo a los trabajadores. Ojo, hay que cuidar el salario, se van a perder muchas conquistas, se viene el ajuste. ¿Ustedes ven esa diferencia, la idea de que con Macri viene un ajuste salvaje con el Fondo Monetario, los buitres, como dijo hoy Scioli? Mira, yo creo que hay que pensar cuáles son las necesidades que tienen los grandes grupos económicos, las grandes empresas, tanto argentinas como extranjeras, que están radicadas en el país, y las posibilidades que tienen tanto Macri como Scioli de poder aplicar el ajuste. Porque como te decía anteriormente, el debate que hay, me parece que desde el kirchnerismo se dicen cosas que son ciertas sobre Macri, ¿no? Y aparte lo han dicho ellos mismos, han dicho, primero dijeron mega devaluación, lo aclaró Macri en Mendoza la semana pasada, o intentó tratar de hacer más light su discurso, sí, diciendo, no, las reformas económicas van a ser graduales. Sí, empezó, ¿no?, a hablar de gradualismo. Empezó a hablar de gradualismo. Macri, sí. Lo que pasa es que creo que detrás de lo que se dice de cambiemos, a ver, la mitad de los trabajadores que gana 6.500 pesos por mes quiere un cambio, no quiere tener esa situación que no alcanza para llegar a fin de mes. Ahora, Macri no va a hacer un cambio favorable a los trabajadores, porque el ajuste que está planteando, una devaluación. ¿Pero por qué lo votan en el conurbano? Porque es un fenómeno del centro más rico del país, pero perforó el conurbano. Yo te doy mi opinión. Para mí, un sector importante tuvo un voto castigo. O sea, utilizó a Macri, todo el tema del voto útil fue muy fuerte en la campaña hacia octubre. Utilizó votar a Macri como forma de rechazar o castigar al gobierno. Porque esto, digamos, de que, a ver, siempre el kirchnerismo compara con el 2001, pero después hubo un crecimiento económico récord, y a pesar de... y hace 4 años que la economía no crece. Hace 4 años que no crece la economía, pero, en ese marco, no es que los trabajadores, el pueblo en general, vive como si viviéramos en Suiza. El problema del gobierno es ese, ¿no? Entonces, desde el macrismo, de Cambiemos, se habla de los problemas que hay realmente, lo que hacen es demagogia, ¿no? Porque en eso tiene razón el kirchnerismo, cuando no dicen lo que van a hacer, no dicen verdaderamente lo que significaría una devaluación. Inclusive en algún momento dijeron que si se devaluaba no se iba a trasladar a los precios, lo cual es contrario a toda la historia argentina y a lo que uno puede analizar. Entonces, con tus argumentos uno puede pensar, ¿y por qué no votar a Scioli desde el punto de vista de si vos crees que vas a defender los trabajadores y que Macri va a ser tan malo realmente para los trabajadores? Lo que pasa es que lo que no dice Scioli, inclusive en el debate, cuando él le dijo, decí que el ajuste va a perjudicar. Ahora, veamos qué dice Scioli, qué dicen sus economistas. Dicen, nosotros podemos garantizar la gobernabilidad y vamos a hacer un ajuste gradual. Dicen, ¿qué quiere decir un ajuste gradual? Quiere decir que van a intentar, porque esto lo dijo Bain en un momento y otro economista, Blecher, ¿no? Que por otra parte tienen pasado de ajustadores, le dijo, mirá, eso de que la devaluación se puede hacer controlada en cuotas, puede que se desbande todo, puede que no sea así. Pero ¿qué harían? Vos, si mañana tuvieses que asumir el gobierno, tenés 26.000 millones de reservas, ¿qué haces? Por eso nosotros planteamos en la campaña electoral un programa que plantea que el ajuste lo paguen los grandes empresarios. Es decir, que la crisis, en primer lugar, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Se fugaron durante estos últimos 10 años 140.000 millones de dólares. Y eso lo fugaron los grandes empresarios, los grandes terratenientes. Entonces, para evitar esa fuga de capitales que hace que hoy estemos en esta situación, nosotros planteamos estas medidas de fondo, ¿no? Que ninguno está planteando medidas de este tipo. Las medidas que están planteando, como te decía, el debate es con qué herramientas, de qué manera van a aplicar el ajuste. Y ahí creo que... ¿Pero vos crees que la fuerza de Macri es una fuerza de centro-derecha enfrentada a una fuerza de populista peronista? Digamos, ¿cuáles son? ¿Le ves alguna diferencia ideológica de matiz? Hay matices, por supuesto, hay matices. Lo que no significa que, en definitiva, tengan un plan muy similar en lo que hace a ir en contra del bolsillo de los trabajadores. Cuando yo veía hoy el acto de Scioli, decía tu bolsillo. Que él cuida tu bolsillo. Va a cuidar su bolsillo. Sí. Eso es completamente falso, porque él mismo dijo, hace pocos días dijo también, tolerancia cero a las manifestaciones. Los trabajadores
cuando hay despidos, cuando hay lucha por salario. Ahora está Cresta Roja, que están cortando la 9 de julio permanentemente, cortando los accesos a Ezeiza. Bueno, y Scioli no le dio ninguna respuesta a los trabajadores de Cresta Roja. No hay respuesta del gobierno ante esa situación. Yo vengo a estar en Córdoba también con trabajadores de Minetti que han estado en lucha por despidos y todavía están en alerta luchando por la recorporación. ¿A vos no te parece que es una modalidad de protesta que termina por enojar a otros sectores de la población si vos cortás la 9 de julio? ¿O te parece que llamar la atención de esa manera, aún con el fastidio que genera con la gente que va a laburar, porque hay gente que va a laburar, vale? Yo te digo, ningún trabajador, ningún laburante quiere llegar a esa situación. Digo, los trabajadores de Cresta Roja son 3.000 trabajadores. No sabe qué va a pasar con su futuro. Le dijeron que le iban a pagar con los pollos. Con los pollos le dijeron que le iban a pagar. O sea, realmente es una tomada de pelo a los trabajadores y ellos tienen su familia detrás. Entonces, claro, el tema es cómo lograr mayor solidaridad de otros sectores. Y cortar la calle... María, yo creo que cuando se llega a esa medida es porque tocaste todas las puertas y lo hemos vivido con la mayoría de los trabajadores, tocaste todas las puertas y no tuviste ninguna respuesta. Entonces digo, cuando se dice tolerancia cero a la manifestación, bueno, no está diciendo que va a cuidar a los trabajadores. Bueno, porque Bernie muchas veces va trabajando con Scioli y ustedes lo han denunciado a Bernie por desalojos de la Panamericana. Pero ya se declaró ilegal, la justicia declaró ilegal toda la intervención en la Panamericana que hizo Bernie en la Gendarmería en el conflicto de Lea del año pasado. Entonces, ¿qué nos vienen a hablar? Sectores que del kirchnerismo dicen, no, nosotros que defendimos los derechos humanos, pero siempre tuvieron a Milani hasta hace muy poco. Ahora Scioli anunció a Bernie como jefe del Ministerio de Seguridad, a Granado, o sea, el concepto de la mano dura, ¿no? Claramente lo comparten. En el debate se peleaban a ver quién había puesto más policías. Pero uno la escucha a Cristina Kirchner, está terminando un gobierno que amplió derechos, que peleó contra las corporaciones, que... Eso, a ver, siempre se quiere plantear desde el kirchnerismo y ahí está el tema cuando se dice el fantasma de que Macri va a venir y nos va a comer a todos. O sea, el pueblo trabajador no está votando un ajuste. Cuando vengan esas medidas... Pero las paritarias, por ejemplo, Las paritarias son... están en la ley las paritarias. O sea, los trabajadores han logrado que se den las paritarias a partir de su propia lucha. No nos parece que sea el mérito, las paritarias, o sea, las paritarias están inclusive escritas en la ley y son los trabajadores los que los conquistaron a las paritarias. ¿Vos crees que serían igual de perniciosos? ¿No encontrás ninguna distinción entre...? Yo considero que los dos van a aplicar políticas contra el pueblo trabajador, que no le va a cambiar, cuando dicen yo le voy a cambiar la vida, no le va a cambiar la vida al trabajador de la construcción, que son trabajadoras domésticas, a los miles de trabajadores de las automotrices que están esperando qué van a anunciar las patronales, porque ya muchas anunciaron sus pensiones, pero algunos dicen van a venir despidos. El tema del impuesto al salario, ¿por qué podemos decir que hasta hoy el impuesto al salario? Y Scioli dice, no, yo voy a subir el mínimo no imponible a 30.000 pesos. ¿Y por qué no lo hicieron hasta ahora? ¿No? Dicen se va a desfinanciar el Estado. Bueno, si no ponemos impuestos progresivos a las grandes fortunas, y sí, si siempre se está pensando en sacarle... nunca se discutió ni estuvo arriba de la mesa. Discutir una reforma impositiva fue totalmente ausente en el debate de estos años. Y siempre, digamos, planteando cómo meterle la mano al bolsillo al trabajador. Y te digo algo que me parece muy importante. ¿Las reservas te preocupa, el nivel de reservas del Banco Central? Sí, es preocupante porque hay un nivel de volatilidad ante cualquier movimiento del mercado internacional, cualquier golpe del mercado internacional hacia el país. ¿Que está atrasado el tipo de cambio? Mirá, yo creo que el problema del tipo de cambio, o sea, es algo en el que siempre buscan cómo perjudicar al trabajador. Yo creo que tendría que hacerse una medida de fondo, como es la nacionalización de la banca, y de esa manera evitar esta fuga de capitales y que el Banco Central tenga la posibilidad de tener un respaldo, ¿no es cierto?, para que la economía beneficie a los trabajadores. Para el domingo ya van a votar en blanco. Sí, nosotros ya vamos a votar en blanco y... Sin matices. No, sin matices en el sentido de que representan intereses de los grandes grupos económicos, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quédense ahí, que nos queda una tanda y todavía programa para compartir con ustedes.